escuchado de los yakuzas? Los yakuzas. Si hubieran fusionado pornografía y videojuegos, igual hubiera sido boom. A mí, por ejemplo, me encanta. De youtuber o de alguna cosa. Catalogando los juegos. ¿Por qué las virado? Soy virado. Mira que puedo jugar. Es un emulador de Game Boy. Sí. Bienvenido a su segundo capítulo del podcast Esto Fue Así. Hello people. Aquí estamos de nuevo Víctor Cruz y Fabián Herrera. listos para el segundo podcast Segundo podcast ya de este experimento. Eso es. Esperamos. Segundo capítulo. Segundo capítulo de su podcast. No te Esto equivoques, fue así. Mamá verga. Vale. Errores técnicos. Si ya llegaron a este punto, pues muchas gracias. Viene un teleprompter. Ya pasaron la prueba del primero, pues el segundo va a ser mejor y sucesivamente. Posiblemente el primero fue una huevada, pero bueno, estamos aquí para ir mejorando Claro. poco a poco lo que vamos haciendo. Siempre que tengamos sus feedbacks. Así que vamos a explicar de nuevo un poquito cuál es el propósito y el fin de este podcast. Bueno, vamos a contar datos relevantes de cada mes durante toda la semana. Empezaremos una vez a la semana contando algunos temas. Y bueno, le vamos a meter algo de humor, como siempre, lo que nos salga espontáneamente. Y terminaremos, pues, seguramente con alguna cosa buena, alguna cosa interesante, alguna sorpresa por ahí siempre. Exacto. Y esperamos, pues, que todos, que cuando vayan al trabajo, estén en el coche, pues nos vayan escuchando. Y sobre todo en ese lapso, ¿no?, que vaya aprendiendo la gente, ¿no?, con nosotros. Y por lo menos también animarles el día, la noche o donde estén. Claro, eso es lo importante. Lo importante del podcast es enseñar algo. Habrán capítulos tristes, habrán capítulos divertidos, habrán capítulos complejos o muy básicos, pero lo importante es enseñar eso, salir del montón, como lo dijimos ya en el primer capítulo. El único superpoder que existe hoy en día es el conocimiento, pues, y mientras más sabemos, más nos podemos desenvolver en este mundo que está. Que nosotros tampoco es que somos 100% No. peritos en el asunto, en hablar de historia. Nosotros venimos de semanas de investigación, viendo Exacto. los foros de internet, Nos tomamos el tiempo. tomamos el tiempo, y por eso podemos hablar aquí de todas las cosas, pues, que vamos a empezar en este momento. Así es. Pues, ¿cuál es el tema de hoy? Segundo capítulo. Segundo capítulo. Algo relativo con noviembre, porque este es nuestro mes. ¿Has escuchado de los yakuzas? Los yakuzas, sí. He escuchado, pero no tengo Son una mafia. La mafia Exacto. japonesa, ¿no? Es una antigua mafia japonesa. Dueños del crimen organizado. Creo que todavía sí. Sí. Tienen su origen desde los 1700. Estás hablando de más de 300 años aproximadamente. Muy, muy antigua. En su último registro, porque tienen como un censo entre ellos, en el 2009, eran 89,000 miembros. Sí. O sea, una población entera, un barrio entero. Y tienen sus tentáculos a este punto ya en sectores bancarios, en sectores políticos. Incluso se ha detectado su actividad en México y en Estados Unidos. Sí. O sea, ya es internacional, ya son una mafia muy estructurada. Lo raro es que se los ve que tienen su desfile anual y salen a la calle y la gente sabe quiénes son sus líderes, tienen entrevistas. O sea, es raro porque son mafias, son malos, pero ahí están, al aire libre. Bueno, depende la cultura. De pronto ellos lo ven como bien ahí, ¿no? Algo necesario. Algo necesario. Si están metidos con el tema de política, pues Bien, puede ser claro. necesario ahí. Creo yo que leí alguna vez, no sé si son ellos o la mafia china, que cuando hubo un terremoto o algo así,
ellos llegaron antes que los mismos del gobierno a ayudar, o un tsunami, ¿no? Algo en Japón, algo pasó, alguna catástrofe. Es un dato que hay que apuntarlo. No recuerdo si fue en Japón o fue en China. Habrá que ver ahora en el capítulo de las Los manes de las llegaron mafias. ahí diciendo, vamos a ayudar ahora mismo, ayudar a todos, ayudar aquí antes de que el gobierno, presidente, hijo de puta. Se da mucho con estas mafias organizadas que creo yo que es porque tienen un excedente de dinero que no pueden blanquear, que cuando hay una catástrofe, a la final también están afectados su familia, sus amigos, su barrio, y dicen, bueno, tengo $1 millón que no puedo blanquear, pues compra suministros, compra insumos. Creo yo que vamos por ahí. O sea, no hay registro de qué puede significar el nombre Yakuza como tal. Los japoneses siempre han tenido esta costumbre del juego, el juego de mesas, muy de ellos, muy propios. Uno de sus juegos por excelencia era el Hanafuda, que era un juego de baraja, es como un blackjack, un 21, donde gana el que tiene 19 puntos, no 21. Por ende, la peor mano que te puede tocar es el 20, porque tú con 19 ganas. Si tienes 20 es lo peor que te puede tocar, ya perdiste. El 20, como te dan 3 naipes, el 8 significa ya. Naipes cartas. Ajá, de la baraja. El 8 significa ya, el 9 Q y el 3 Sa. Yakuza es la mano del 8, 9, 3, que suman 20. O sea, se cree que el nombre viene de ahí, del naipe, porque esta mafia nace de los juegos clandestinos. Entonces, es como que dan a entender que si te topas con un Yakuza, te estás topando con la peor mano que te puede tocar. ¿Y cómo identificas a uno en la calle? ¿Cómo identificas? Lo más emblemático son los tatuajes. Los tatuajes, ¿no? Están tatuados como las maras en Centroamérica. Mientras más visible es el tatuaje, supongo que no es costumbre en Japón de tatuarse y ver un tipo como cuaderno de preescolar. No está bien visto en Japón tatuarse. No está bien visto. No están muchas cosas bien vistas en Japón. En Japón la gente que lleva tatuaje pues piensa que son criminales. Te darás cuenta que el porno tampoco está bien visto, porque no se puede ver. No se puede ver, ¿no? No, se busca porno. ¿Has visto porno? Porno asiático. Sí, varios me los he encontrado en las publicidades. Pero te tapan ahí sí, lo blurrean, lo pixelean. Sí, entonces no hay muchas cosas bien vistas en Asia. Sí. Bueno, en ese es lo poco que se tiene como información de qué puede significar el Yakuza. Los Yakuzas crearon su imperio sobre los juegos de naipe clandestinos en bares y casinos, ya que en Japón estuvieron prohibidos porque era una cultura occidental el juego del naipe, no era algo de ellos. O sea, ellos tenían sus juegos de naipe, pero eran mucho más complejos y más amigables. Ya cuando se pone esto de la apuesta y que yo te gano y que compito contra los demás, esto es más occidental. Entonces siempre fueron prohibidos estos juegos clandestinos. Se filtró por marineros portugueses más o menos en el año 1550, ya hay registro de esto, que cuando Asia era un punto de comercio gigantesco, muchos barcos portugueses que tenían su propia baraja que se llamaba hombre, llegaban y jugaban entre ellos, pues, y los japoneses veían y decían, ¿cómo es eso? Y empezaban a ver cómo eran las apuestas y el modo de juego. Se quedó la cultura desde esa época, más o menos, unos 150 años antes que se fundaran los Yakuza. A finales de los 1800 ya no había tanta prohibición, estamos hablando 100 años después que se ganaron los Yakuza, no había tanta prohibición en los juegos, ya que los Yakuzas necesitaban de este para vivir. Y el gobierno no quería hacerle frente. Entonces dijeron, bueno, jueguen y tranquilo. Así que ahora el problema de los mafiosos era quién podía proporcionar las barajas. Porque te das cuenta que en esa época no habían grandes empresas que saquen barajas al por mayor. Las barajas eran pintadas a mano, una por una de los naipes. Los naipes eran súper complejos. ¿Sí? Aquí que van a ver las fotos, tenían grullas, plantas. ¿Japón no prohibió las barajas? ¿O esos juegos no estaban prohibidos? Sí, estaban prohibidos desde los 1500 hasta los 1800 más o menos. Y los Yakuza se crean en los 1700. Pero te digo, cuando ya los Yakuza en más o menos 100 años que empiezan a surgir, tienen tanto poder y mueven tanto dinero que el gobierno dice, ya no te lo prohíbo tanto, pero juega, pero no hagas tanto problema. Entonces ya eran un poco más abiertos. Entonces, el problema de los mafiosos era quién podía proporcionar las barajas, que se necesitaban en cantidades industriales, porque como eran en papel, no estaban en plastificadas, en los bares, en los casinos, se mojaban, se rompían, los mafiosos hacían marcas. Entonces, cada vez y cuando jugadores nos decían baraja nueva, baraja nueva, baraja nueva.
Entonces, como eran cantidades industriales y debían ser hechas a mano por cada uno de sus detalles, es ahí donde aparece nuestro héroe, que se llama Fusahiro Yamauchi. ¿Ok? Fusahiro, que lo llamaremos Fusito, porque es algo más coloquial y nos ubicamos mejor. Fusito nace el 22 de noviembre, por eso es parte de nuestro mes, de 1859. No hay información previa de él, ni siquiera en Kioto, que es su ciudad natal, ya que el país pasó por muchos cambios de gobierno y orden. Se formaba un gobierno y luego entraba un imperio y luego venía otro imperio enemigo y luego entraba de nuevo el gobierno. Entonces esta base de datos cambiaban mucho y no había mucho registro de esa época. Sí. Y aparte tenemos que recordar que en Japón hubo dos problemitas en Nagasaki y Hiroshima, que borraron casi todos los datos del país, todo tipo de secuelas, y que borró casi todo, ¿verdad? El 23 de septiembre de 1889, a sus 30 años, Fusito crea una pequeña empresa de arte en el centro de Kioto llamada Nintendo Koppai. ¿Te suena el nombre? Que era el juego de cartas, ¿no? Sí, él hacía cartas. Sí. Él crea la empresa para, eso te voy a decir más adelante, para crear cartas, pero no te suena el nombre Nintendo Koppai. No. Nintendo. Claro, Nintendo sí, pero Ya. Nintendo Koppai junto no. Ya, ok. Donde se dedicó a diseñar y producir y vender barajas de Hanafuda, que eran las que solicitaban los mafiosos. Las 48 cartas muy complejas eran pintadas a mano. Cada una eran de tan buena calidad que los yakuza solo querían de estas barajas para su juego. Así que a Fusito no le quedó otra que contratar más personal, enseñarles el proceso y abrir más tiendas alrededor de Tokio. En pocos años era la única empresa en pie que producía los naipes y la empresa se fue hasta el cielo. Yo creo que ahí viene también mucho ayuda de la mafia. No creo que haya sido tan buena gente Fusito. Como que, a ver, yo te vendo las cartas, ¿tú te gustan mis cartas? No quiero que nadie más venda. Era la única empresa en Tokio que vendía las cartas. Nintendo, según sus siglas, Nintendo en japonés, tiene dos significados. Puede ser tarea del cielo o deja la suerte del cielo. Ese es el significado de la palabra Nintendo. En 1977, 1977, y con el nieto, 80 años después, y con el nieto de Fusito a cargo, la empresa entra en el negocio de los videojuegos. Ya Fusito no tuvo hijos varones. Por ende, su hija se casa con un empresario que adopta el apellido del suegro y ellos tienen un hijo varón. ¿Yakuza también? No, ellos no eran yakuza. Ellos ¿No simplemente eran yakuza? no eran empresarios. Eran empresarios. Ajá. Que le vendían sus Entonces, cositas al el nieto coge el cargo de la empresa y este entra en el negocio de los juguetes y de los videojuegos. En esa época, más o menos por los 50, ellos tienen un aliado comercial que era Walt Disney en vida. Pero no le fue muy bien, con cartas con logos de Disney. Y ese fue como que su primer acercamiento con el mercado occidental. Sí, hechas por Nintendo. Es un imperio, no olvidemos que es un imperio que hecho de la mafia. ¿Y cómo se jugaban esas cartas? ¿Sabes cómo era el juego? Supongo que haber sido, qué sé yo, cartas en el sistema occidental, como que A, 2, 3, hasta la K, y juegos americanos Con la cara de la sirenita. de personajes de Disney. Mickey Mouse. Cuando la empresa entra en el negocio de los videojuegos en 1977, saca su primera consola, que se llama el Color TV Game, que fue una consola básica, que salió primero en Japón, y al mismo tiempo la empresa contrata a su estrella. Es como cuando el Barcelona contrata a Messi. Esta estrella se llama Shigeru Miyamoto. Cuando Barcelona contrató a Messi todavía no era estrella. Pero claro, cuando Nintendo contrata a Shigeru tampoco era una Ahora el estrella. PSG ha contratado una estrella. Ya, va, por ahí ese es el ejemplo. Cuando Nintendo contrata a Shigeru, que era un artista visual, él lo que hacía era dibujar y crear personajes y darles características. Crea personajes como Mario y King Kong, Donkey Kong, ¿verdad? Sí. Entonces era muy creativo. En los años 80 fue la época dorada de Nintendo. Inauguran una filial de Nintendo
en Nueva York que se llamaba Nintendo of America. Y se abren paso en Occidente. Lanzaron su consola NES, con más de 60 millones de unidades vendidas. ¿Tú tuviste Nintendo? Sí, el NES. ¿Cuál es el NES? No, es que no. Es Yo de videojuegos no estoy muy Aquí, puesto. este es el NES. Ya lo viste. Es el primer Nintendo, el primero que tenía un control súper cuadrado grande, con arriba, abajo, izquierda, derecha, 2 botones A y B. Ese es el NES. Sí, y era una caja. Aquí está la foto, ¿no? Sí, que venía con juegos ya pregrabados. Y venían unos cassettes así plomo. Sí, pero eso fue más adelante. No, más adelante. Ya en el primer NES. A ver, tenemos ahí la imagen. Esto. ¿Eso cuesta ahora? Sí. 189. Ajá. Ese es el NES. Ese, el primero. Ah, vale. Ya. No tenía la ranura para el cartucho, pero venía con juegos ya integrados. No, venía para meter cassette, ¿no? Sí, pero venía con los juegos integrados. Venía con Ajá. claro. Sí, exacto, el primer NES. Exacto, vendió 60 millones de unidades. Yo lo conocía como Nintendo, no lo conocía como NES. Claro, cuando empezaron el primer Nintendo, que no era ni Super Nintendo, era el Nintendo. Cuando ya empezaron a sacar sus juegos en cassette, que fue un poco después de su inauguración, sacaron juegos que se nos quedaron en la memoria para siempre, como Mario Bros. Super Mario World, Mario Bros, Mario Bros. La leyenda del Zelda. Que pasaba el primer nivel y el segundo ya me mataba una planta de fuego que Sí, venía ahí. y es muy básico. No me han llamado nunca la atención. Súper cuadrado, súper básico, izquierda, derecha, arriba, abajo y brincar. El porno sí, los videojuegos no. si hubieran fusionado pornografía y videojuegos, igual hubiera sido boom. Estuviera yo ahora mismo de youtuber o de alguna cosa. Catalogando los juegos. Pornotuber. Ahora existen ese tipo de juegos, ¿ah? Sí, pero no son comerciales. Son interactivos. Sí, pero no son comerciales, o sea, no te lo venden así como una tienda de videojuegos y tal. ¿La magia de la edición dónde queda? Salud. 1, 2, 3. Listo. Salud. O sea, crearon Mario Bros, La leyenda de Zelda, Castlevania, Mega Man, Pac-Man, entre muchos otros juegos. Pero al ser un japonés, Mario Bros era italiano, ¿no? Sí, mira, en dato chistoso. Cuando ellos alquilan su primer departamento, su primera filial en Nueva York, el dueño que les alquila el local se llamaba Mario y era un italiano. Sí. Y era chiquito y gordito. Sí. Y con bigote. En base a él se basa el primer... sí. Ajá. Claro, o sea, ellos son japoneses, pero son creativos, entonces no hacían sus personajes japoneses. Ya. O sea, claro. Donkey Kong era un animal, todos los mercados. Mundial, imagino que... Bueno, tienen que ir por ahí. Claro. Cuando parecía que la empresa ya había alcanzado su nirvana, su excelencia, salieron a finales de la década con su nuevo producto, el Game Boy, a finales de los 80. ¿Te acuerdas del Game Boy? ¿Tú tuviste Game Boy? Sí. Yo no. Del primerito, el Game Boy. Tampoco Nintendo. No sé si porque no me llamaba la atención o porque no me lo querían comprar o porque... Yo creo que no era tu época. No, sí. Tenía bastantes amigos que tenían eso, pero no, la verdad. No sé si era demasiado caro para mis padres en aquel tiempo o... Sí, el Game Boy sí que lo conozco ya. Sí. Ese. A mí lo que me causaba un poco de confusión era el nombre, NES, a Nintendo. Sí, el Nintendo. No sé lo que es. Como NES no. Claro, el primer Nintendo. Vale. Después hubieron Super Nintendo y 64. Lo primero que tuve yo en videojuegos fue la PS1, una gris. Sí, la Play 1. Esa fue la primera que tuve, que jugaba... Vale. Pero tiene... va por ahí, ¿no? Sí, porque son consolas. Si estos los videojuegos empezaron así, el Atari, yo sí me acuerdo del Atari, el Atari sí jugué. Que era mucho más básico. Claro. O sea, yo cuando tenía un añito ya estaba jugando Atari. No creo que al añito. Cuando tenía 3 años ya salió el Nintendo. Cuando tenía 10 años ya la PS5 ya salió cuando tenía 10 años. Cabrón. Entonces... ¿Y ese de 3 mandos? ¿Ese?
El 64 tenía 4 mandos. Cuando sacan el Game Boy, o sea, literalmente rompen el mercado. Porque ya no era una consola de videojuegos para niños. O sea, ya te la podrías llevar a la oficina, al trabajo, jugar en tu descanso. Entonces ya se empieza a expandir un poco más el mercado de los videojuegos. Y usaron plataformas muy comerciales como Pokémon. Entonces Nintendo se alía con Namco, que era la creadora de Pokémon, y con Sega, que era otro tipo de consola. Y entre estos tres empiezan a sacar muchos juegos, otros tipos de plataformas. Me acuerdo que Sega también era portátil, ¿no? Después salió, el primer Sega era, el emblema de Sega fue Sonic. Pero Sega tuvo uno o dos juegos buenos y se... ¿Pero Sega era juegos para Nintendo o Sega era No, la Sega empresa era... que sacaba la consola? No, Sega era la empresa que tenía su consola y sus juegos propios, pero no pegó en casi nada. Lo único que pegó fue Sonic, que era el Sega Genesis, el primer Sega. Y de ahí pues tuvo tanta fama Sega con Sonic que es casi lo único que produce, o lo único que produció hasta esa época. Y Namco, pues Namco tuvo muchos cómics que después aliaban con Nintendo y hacían pues, juegos a partir de eso, como fue Pokémon. Pokémon sí seguías. No, tampoco. Nada de Pokémon. No, es que no sé, no. Mira, yo recuerdo que veía la abeja maya. La abeja maya. ¿Qué más recuerdo que vi? El libro de los secretos. Y lo último que vi así que me... Sí. Lo último que vi así que me acuerdo que era súper fan era Supercampeones, que aquí se llama... ¿Cómo se llama aquí? ¿En España cómo se llama? Oliver y Benji, ¿no? No sé. No, es que en España es otro nombre. Sí, es por derechos de autor. Pero bueno, pero Oliver y Benji, Supercampeones que se llamaban en Ecuador, eso fue lo último que yo lo veía casi con pasión. Y a la vez, G-Van. O sea, eran mis favoritos. Que tuvieron sus juegos, Supercampeones y Iván, como te digo, todo esto se hacía juego. Que tardaba un año en llegar de campo a campo. Ajá. De meta en Supercampeones. Hay un meme que ponen ahí como en la tierra redonda ahí y la cancha de los Supercampeones. Excede los límites de la tierra. Desde Sudamérica hasta pasa por África y llega hasta Rusia. Para representar lo que corría. Sí. Giván me dio mucho coraje, me dio mucha ansiedad cuando lo veía. Cuando se murió. No cuando se moría. No es que todos los capítulos eran cuando la niña se metía en problemas. Yeah. No se podía quedar en su puta casa. Cada capítulo era un problema. ¿Cómo se llamaba? Misotti, no, Kabuto. No, ¿Kabuto quién era? Era un Pokémon. Ah, y Mazinger también me gustaba. Ese era Cory Kabuto, algo así. Ajá. Pero Mazinger muy cuestionado por su sexismo. Por las tetas de las tetas. Afrodita. Ajá. Disparaba tetas en forma de cohete. Ya tendremos el capítulo de los cómics japoneses. Sí, estaban eran muy modernos para su época. Ya, es que, y bueno, ahora el manga también, que le gusta mucho, pero también tiene su erotismo ahí, ¿no? Pero yo creo que las caricaturas antes eran mucho más pasadas de la raya que las de ahora. Perturbadoras. Claro, mira, Ranma y medio. Ranma y medio, se convertía mujer a hombre. Sí, mujer, ¿no? exacto, según la temperatura del agua. Estaba este niñito que era muy morboso, Shin-Chan, que solo hablaba de tocarle la nalga y las tetas a las mujeres. Sí, está hablando de Kuro-chan, que era un gato que literalmente descuartizaba a sus enemigos. Sí. Entonces, en Dragon Ball se veían las tripas y cabezas desmembradas. Sí, las caricaturas japonesas, yo creo que ellos pusieron la línea y dijeron como que de aquí para acá somos nosotros. Sí. Entonces sale el Game Boy a finales de los 80 y alcanza una venta de 200 millones de unidades en poco tiempo en todo el mundo. Con su juego más vendido, que hasta hace poco fue el juego más vendido en la historia, o más jugado, valga la redundancia, el Tetris. Era en el Game Boy. Tú sabes que cuando sale el Game Boy sacan dos juegos, el Pokémon Red y el Pokémon Blue. ¿Tú sabes que el Pokémon Red fue vetado en Norteamérica? ¿El Pokémon cuál? Red, el primero, Pokémon rojo. Fue vetado en Sí, Norteamérica. y después unos... Algo así. Sí, exacto. Era, ¿no?
Vamos a poner aquí un ratito. Qué bien estamos. Sí. Hemos leído y noticias se nos van quedando en la cabeza. Exacto. Vamos a poner el sonido aquí, un fragmento. Que en el Pokémon Red, cuando llegas a la ciudad, fantasma, cuando Pero yo no veía Pokémon tampoco. bueno, hay un tipo de Pokémon que son los Pokémon fantasmas, que son los tétricos, ¿verdad? Con poderes sobrenaturales y tal y cual. Y que solo los consigues en ciudades fantasmas. Cuando tú en el juego del Game Boy vas entrando a la ciudad de fantasma, hay un sonido. Si tú lo escuchas bien, vas a notar que tiene decibeles muy, muy, muy agudos, muy finitos, que nuestros oídos adultos ya no los pueden percibir, Sí. pero los niños sí. Y son tan seguidos uno tras de otro en diferentes decibeles. Era también por la gama de colores o los flashes. No, que porque había en la tele. el Game Boy era más con tonos grises. El Game Boy, dices. Era más con tonos grises. Pero, Blanco y negro. pero este tipo de sonidos en Pokémon Red, en la ciudad fantasma, dio realmente casos de epilepsia a niños. Y niños morían, se suicidaban. Entonces, cuando vieron estos casos en Estados Unidos, dijeron, no más. Viendo el Pokémon Blue, ya un poco más limpio. ¿Crees que fue verdad? Sí, ¿O se fue puede. una mala campaña No, para no. quitar ese mercado asiático? No, fue real, es real. De hecho, hay estudios que ven cómo a través de flashes o de imágenes o de decibeles de sonido pueden inducirte a un ataque epiléptico. Más que todo si eres un infante que no tienes ese control mental, no tienes esa habilidad de decir no escucho más o no veo más este tipo de cosas. Entonces sí, fue real. Fue un error, a ver, no lo hicieron, la empresa no lo hace para que los niños se mueran. Bueno, un error no, tal vez no se dieron cuenta. Yo fabrico algo y yo no sé si te va a afectar a ti. Claro, porque aparte en esa época no habían estudios de qué tan mal te puede hacer esto o aquel cosa. Pero sí, y todavía siguen saliendo cosas que a veces no se saben, productos que a veces no se saben que si te van a hacer daño o no. O sea, hace poco, creo que hace 10 o 15 años aquí en España, lanzaron un aceite de no sé qué y al final mató un montón de gente ese tipo de aceite, sin hacer los previos estudios. Ya, claro, pero es que eso ya es negligencia, ya se nos va de las manos. Lo que yo me refiero es que en el juego, en esa época no habían estudios de qué nivel de colores, qué nivel de sonidos pueden afectar al cerebro humano. Estamos hablando de comienzos de los 80, hace 30 años, que aunque parezca poco, pero no había mucha información. Igual se había, pero También. metiéndolos en un juego, posiblemente no... Y no era, Los que crearon el juego no sabían que se están metiendo en y no era el juego completo, era solo en una sección del juego, en una parte del juego. Claro, o sea, fue como una coincidencia en ese momento. Exactamente. Lo que hablábamos antes de la Play 1, mira. El error más grande de Nintendo, cuando ya llega a Occidente, fue cuando a finales de los 80, cuando estaba todo el mercado del Game Boy, decide separarse de Sony, con el cual venían trabajando para sacar una nueva consola al mercado. O sea, venían trabajando juntos, Sony con Nintendo, creando a ver cómo podíamos alterar los mandos, cómo podíamos mejorar. Cuando se separa de Sony, que venían trabajando, ya te digo, hace un par de años, para dejar los cartuchos de lado y expandir el sistema de memorias, para por ende tener juegos más amplios. Espera. Este mamá verga erupta ahí en el micro. Ya la gente se debe acostumbrar si estamos bebiendo. Se está tomando bien. Claro. Bueno, ahí. Entonces, el punto de sacar la nueva consola era cambiar de cartuchos a discos, que era lo nuevo, expandir la memoria y por ende expandir los juegos. Porque en los juegos de Nintendo eran juegos muy estacionarios. O sea, salías en un cuadro, pasabas al siguiente y se acababa la misión. Entonces la idea era hacerlo algo un poco más duradero. En todas las consolas que has tenido, Giuseppe, o alguno de los juegos que has tenido, ¿cuál es el que más te ha gustado? El que más te ha así significado tu vida. ¿Con qué consola empecé? Mía, con la Play 2. También eras pobre como yo. Yo no tenía. Yo recién con la 1. Y todo eso. Y luego me compré la Play 2 porque era demasiado
vicioso y iba a pagar todos los días 2 horas. Es que en Ecuador había ese sistema. Yo creo que en toda Latinoamérica habían estas casitas con un portal que lo alquilaban para Eran jugar. como los locutorios actuales. Sí, sí, sí. Y tenían ahí El Nintendo. tu televisión. No, eran los Nintendo. Era un local como un garaje que la Sí. ciudad tenía. Era como un billar. Sí. Y tenían cajas de seguridad de metal para el televisor y para el Nintendo. La caja para el Nintendo también, Ajá. con el candado y todo. ¿no? Exacto. Y que incluso eso no fue nuevo. Eso evolucionó de los cajones estos grandotes donde ibas a jugar Street Fighter y FIFA 98, las máquinas grandes. O sea, esos fueron los primeros. Que habían locales de alquilar de máquinas, las maquinitas, y luego cambiaron a los Nintendo. Yo me acuerdo una vez que cuando era pequeño, mi mamá me Sigue siendo pequeño todavía. Sí, cuando era menor, mi mamá me mandó a hacer una compra con un billete de 5.000 sucres, me acuerdo. Y la compra salió, qué sé yo, como en 500 sucres, un pan, algo así. Y me sobró bastante cambio. Y cuando llego a la casa, no me pide el vuelto. Y que por lo general siempre el vuelto era para cada uno. ¿Verdad? Pero 5.000 sucres era bastante en esa época. Sí. Y yo qué hice fue que me fui a las maquinitas. Ya. Pero mi mamá supuso que yo le iba a dejar el vuelto en la mesa o algo. Fui y me lo gasté y pasé horas jugando en la maquinita. Cuando estoy jugando, que yo creo que me encantaba Mega Man, que era este azulito que brincaba y pasabas mundo. Ajá, porque cuando coges trajes diferentes. Pero en ese tiempo no había para guardar la partida, ¿no? No, por eso O sea, tenías que jugar 4 horas. Tenías que jugar. Claro, Y no tenías que apagar la consola para. Exacto. Pero en las máquinas era más complicado porque no podías guardar. Y tenías que estar pagando. Se te acababa tú pagabas por hora. Tenías que estar paga y paga. Y cuando estoy jugando me acuerdo que veo que los niños alrededor mío se empiezan a abrir. Y yo giro la cabeza y estaba mi mamá con un látigo. Me agarró de un brazo y me llevó a la casa de latigazos, marica. Me habrá pegado unos 80 latigazos en el transcurso de 2 cuadras. A Sucre por latigazo. Sí. Así aprendimos a... Ahí fue nuestras primeras épocas de despilfarrar el dinero. No entendíamos lo que era bueno. Ese sí, ese es Mega Man. Ajá. Entonces, te contaba, Sony y Nintendo se separan, ¿verdad? Dentro de Sony queda como uno de los errores más grandes, porque después de la ruptura, Sony aparece con la PlayStation 1. Y ya todos sabemos el impacto que tuvo PlayStation 1 en el mercado. Y Nintendo se queda de fuera. La Play. Y después que sale la Play 1, aparece el Xbox. El primer Xbox. ¿Por qué pegó la Play? ¿Por qué pegó? ¿Por los CDs? No. ¿O CDs? Por los CDs. Yo lo que no tanto por los CDs, sino por el tema de la memoria. Tú podías ya guardar tu juego. Y los juegos empiezan a expandirse. Y se podían piratear los juegos, porque en ese tiempo Claro. salían los CDs que se podían copiar. Aparte que viene para 2 jugadores, ya no es solo para un jugador, que era la Game Boy. Ujú. Solo podía jugar uno solo. Bueno, en el Nintendo también podían jugar 2. Sí, pero por turnos, ¿no? Sí, no, No, podías, a la jugar, vez. podías jugar 2. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un juego de Contra. Power Ranger que eran 2. Podías jugar 2 Power Ranger o juegos de pelea como los Mortal Kombat o los Killer Instinct. Sí, pero lo que pasa es que ya Nintendo ya no sigue sacando. Sí, ya no pues, sigue mira. sacando consolas de Eh, multijugador. Porque la última de Nintendo fue en el 90 y algo cuando sacó la 64, que se podía jugar hasta 4 personas. Iba a Sí. decir eso, que era Nintendo, luego Nintendo 64, luego GameCube. Escucha, GameCube, no nos, Sí, pero es que- no nos interrumpas, es que estamos aquí y la en... GameCube salió con la Play 1. Claro. Luego, Pero es que a eso voy. ya. Y de ahí ya se quedó atrás, en la pelea se quedó De ahí vino atrás. la Wii Claro. que lanzó algo, pero Pero Ya. ya la Wii fue Ya. mucho más. Y ya luego la Play 5. Ya está, Sí. se acabó el... se acabó el... Entonces cuando sale la Play 1 cambia el mercado, le sigue la Xbox y Nintendo se queda de fuera. Después que salen estas competencias de la Play 1 y el Xbox, Nintendo estuvo a punto de desaparecer. Entrando al nuevo milenio, más o menos por los años 2000, Nintendo no sonaba para nada, porque ya todos teníamos PlayStation y Xbox. Pero Nintendo aplica una estrategia que en marketing se conoce como Océano Azul, que en lugar de lidiar con un mercado saturado por grandes competidores, que eran PlayStation y Xbox, Nintendo buscó a nuevos consumidores. Bueno, ahorita, después de una pausa necesaria, volvemos al tema. ¿Qué tal el entremés? Ahí, bien, ha venido el señor de la pizza. Tuvimos que ir al baño. Teníamos que beber también. Si Exacto. no, no podemos hablar. Se nos seca la garganta.
Exactamente. Entonces, como te contaba, cuando Nintendo estuvo a punto de desaparecer, entrando en los años 2000, aplicó una estrategia que en marketing se lo conoce como océano azul. En lugar de lidiar en un mercado saturado con grandes competidores, como eran para la época PlayStation y Xbox, en lugar de meterse ahí como tercer competidor, se puso a hacer research, se puso a hacer encuestas, a preguntar a la gente qué quería, qué no tenía, cómo quería jugar, cómo quería hacer los nuevos sistemas de juego y ese tipo de cosas. Entonces salieron al mercado con algo que se llamaba Wii. ¿Jugaste Wii? Interactivo, ¿no? Ajá, el Wii es completamente diferente al mercado que ya había. El Wii no lo es tuve, más, pero sí jugué. es más familiar. Es más de bailar, de hacer deportes en casa. Y después un tiempo salieron con el Switch. ¿También jugaste Switch? La verdad que yo Wii y Switch, No. nada. No jugué Switch. Unos 3, 4. No sé qué es el Switch. ¿Switch qué es? Como una Nintendo. El Switch tiene la ventaja que no tenía tenían ninguno de los anteriores, es que puedes jugarlo portátil y puedes jugarlo en casa. Lo que necesitas es el televisor y te lo llevas al trabajo, por ejemplo. Entonces guardas un juego en tu casa y te lo llevas al trabajo. Y eso ya no existe. Sí, es nuevo, relativamente, tiene 3-4 años el Switch. Salieron con el Nintendo 10 también, que era portátil. Más o menos Pero ahora con los móviles que tenemos de última generación y con tanta capacidad y no sé qué. Y resolución y Y cámara. resolución. ¿No es más fácil descargarse una aplicación, un juego en el móvil que estar comprándose una consola? No sé. Sí, pero a ver, lo que yo jugué más que todo en el PSP, en el PlayStation Personal, Sí. el tener una consola portátil te da... Es que son las mismas gráficas de una consola. En el teléfono no son las gráficas iguales, no es la misma jugabilidad. Para uno que es. Claro, uno que es más vicioso al juego, que le gustan más este tipo de tramas, juegos más complejos, los portátiles son como anillo al dedo. Ahora los youtubers que están causando sensación o que están triunfando un poco juegan otro tipo de juegos, ya no juegan más eso que jugábamos antes, como el PES o el FIFA o lo que sea. Ahora ya van más de avanzada, ¿no? El Minecraft, ¿ese que se llama? El Minecraft. Pero, a ver, eso para gustos y O gustos. sea, pero tiene unos gráficos horribles, ¿ah? Sí. Tiene las caras cuadradas, esa. Es ¿no? más para un público más infantil. Pero sí, hay gente de 50 Infantil, años ¿no? jugando. O sea, hay gente cuarentones, cincuentones. Pero el promedio es muy bajo. O sea, tienes uno de 40% de 14. Incluso hasta de 20, 30 años, te puedo decir. Sí, que pues digo, también- la balanza se inclina mucho más para los juvenil. Lo que está pegando hoy en día son los juegos MOBA o RPG, que son los juegos de estrategia, juegos de trabajo en equipo, Pero en el móvil o en la... en computadora. Ya incluso las consolas están pegando ahora en juegos más competitivos, como por ejemplo FIFA, Call of Duty, Black Ops, este tipo de juegos que tú compites contra otro, compites un equipo contra otro, son los juegos que han prevalecido en las consolas de casa. Pero hoy por hoy lo que está generando más dinero y más torneos y más cantidad de jugadores online son los juegos en computadora. Competitivo, claro. Exacto. Ya los juegos de aventura y tal, así ya no se venden. O sea, se juegan, pero ya no llaman la atención como... Hoy por hoy lo que más llama la atención es la competitividad. De todas maneras, yo ya veo en la sección del Así como supermercado, deportes, en la sección del supermercado, en la sección de los juegos y eso, yo ya veo pocos cassettes Es que ahora- ¿cómo se llama ahora? Ahora los juegos no son físicos. Por eso, ahora te lo compras todo Exacto. online. Que al Yo- final estás alquilando un juego, no es yo- tuyo. Yo me compré una Xbox. Ujú. Xbox. Me la compré hace 4 años. ¿Cuántas veces he jugado? Creo que he jugado 5 veces. Y ustedes cuando han ido a mi casa hemos jugado el FIFA ese que tengo ahí. Pero nunca más la enciendo. O sea, que tampoco soy fanático de esto. A ver, yo a conciencia, la última consola que tuve fue el Play 2, que era todo Winning Eleven y el PES. ¿Y era se conectaba a internet? No, la PlayStation 2 no. ¿No? No, y tenía juegos como este de los dioses, ¿cómo se llamaba? God of War, ¿no? God of War, tenía los juegos de fútbol y ya hasta ahí. Cuando ya salió la PlayStation 3, no sé, como que me desenamoré de las consolas, pero fue más porque conocí los juegos en computadora. Ya empecé a jugar Warcraft, Starcraft,
Counter-Strike, apareció League of Legends. Entonces, y son los juegos que hoy por hoy tú miras, los torneos de juegos a nivel global, cualquier tipo de juego, de videojuego, y son los juegos de computadora los que llevan la batuta. En realidad, se juegan millones y millones. Desde hace más o menos 5 o 6 años, los juegos en internet, que son los de computadora, dejan más dinero que las descargas de música, por ejemplo. Claro. Entonces, es un hito que se ha abierto hace poco y a mí me llama mucho más la atención jugar en computadora que jugar en consola. Mira que tengo yo descargado aquí cuando pueda. Pero eso depende de tu estilo de juego. Por ejemplo, a mí siempre me gusta jugar, no sé, o sea, para mí... Mira que puedo jugar. Mi gusto es de jugar... De Game Boy. Sí. Tengo la pantalla rota ahí. ¿Ves? Eso tengo el móvil para jugar. Pero esto se juega sin internet, porque a veces como me voy muchas veces de viaje por ahí y no tengo... Eso es un emulador. No tengo internet. Tú descargas el ROM y el S y... Claro, o sea, pues lo vienen que- como 100 juegos aquí. Es que no sé, para los pro players eso no. O sea, yo que me considero pro player, o sea, no me gusta jugar en emulador. O sea, Pero- prefiero la consola, estar en el... Ujú. Pero ¿no sientes que cuando juegas y estás ahí, empiezas a las 12 del día y dices, bien, antes de comer ya termino de jugar y estás jugando, que me ha pasado, y cuando te das cuenta son las 4 de la tarde, se te ha pasado la hora de comer y dices, bueno, voy a jugar una partida más. Y cuando te quieres dar cuenta, ya se está haciendo de noche y te das cuenta son las 8. Se te ha perdido la puta vida, se te ha perdido ahí jugando. Claro, y a mí me pasa en el League, por ejemplo. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, en el League, cada partida te dura 45 minutos, 50 minutos. Entonces tú dices, wow, recién he jugado 3, perdí 2 y gané 1, quiero jugar otro. Y ya se te han ido 3 horas. Entonces, lo que decía Giuseppe también es verdad, depende de cada jugador. Claro, depende del sector en el que estés jugando. Pero si nos basamos en los números, nos damos cuenta que los top 3, 4 juegos hoy por hoy son en computadoras. Ya las consolas podrán tener el mercado que tengan ahora con la Play 5 y el nuevo Xbox, pero los juegos en computador siguen llevando el mercado, que son, por ejemplo, son League, Counter, League of Legends, Counter, tienes el Minecraft, tienes Free Fire, Fortnite. Son juegos que salieron, Fortnite, sí. juegos que salieron para Pero para también, computadora. aparte de eso, cualquier tipo de computadora no te vale. Tienes que comprarte una computadora, una gamer A de ver, estas, ¿no? no, si quieres jugar cualquier computadora te vale. Ahora, si quieres de verdad jugar competitivo y llegar a rangos altos y de verdad enfocarte en el juego, necesitas es como que, a ver, vas a una carrera de bicicletas. Sí. Si tú juegas una carrera de bicicletas en tu barrio, cualquier bici te sirve. Pero si vas a convertir en la Vuelta a España, pues no puedes llevar cualquier bicicleta, tienes que llevar una bicicleta acorde al evento, igual con los videojuegos. Si quieres jugar por desestrés, te sirve cualquier computadora. Pero si ya quieres jugar competitivo y ser bueno y de verdad enfocarte en algo, necesitas algo más. Y este tema Más de adecuado. monetizar jugando o sea, transmitiendo los juegos streamer. Después cuando el podcast sea un éxito, me iremos a vivir a todo. Sí. Sí, es lo de ahora. O sea, es que no entiendo. Escucha, pero es que no entiendo cómo gente puede estar viendo jugar a otra persona. Yo también decía lo mismo, pero ya es cuando te enganchas con... Pero tú no ves videos musicales. Estás viendo a alguien cantar. Es que yo prefiero. Sí, a ver, es que yo prefiero hacer otras cosas que ver videos. No ves- Que prefiero escuchar que ver noticias. No ves partidos de fútbol. Los veo en el bar. Cuando me estoy tomando una cerveza, porque al final Ya, es como o sea, un el ambiente, momento de el ambiente creo yo que es lo de menos, relajar. pero estás viendo a gente jugar. No estás jugando tú. Opinas sobre qué hubiera hecho mejor, sobre qué tal fue esa jugada, pero no estás jugando tú y estás ahí hora y media. Y si es una tarde de partido, estás ahí 4 horas y media, 5 horas viendo a gente jugar. Pero tanto el que está jugando como el que está viendo, y igual me he hecho mucha gente encima ahora, los que vayan a escuchar esto, pero el que está jugando como el que está viendo, está perdiendo su vida ahí haciendo nada, A ver, comentando. el que está jugando no, porque No el que está sé. jugando está haciendo vida de lo que está Y haciendo. está haciendo dinero, Claro, aparte de eso. exacto. Sí, pero hay personas que disfrutan Disfrut- un partido de fútbol en 90 minutos y para ellos es la felicidad en 90 minutos. Y no puedes
Es que a veces no son 90 minutos, ¿no? Bueno, Ya, 120, ves, claro. lo que sea, Ves el pero- partido entero, claro. Pero tú no puedes decir que que porque para ti no es feliz, para otra persona no es feliz. Claro, No, si no estoy hablando de la felicidad, yo estoy diciendo de perder el tiempo haciendo eso. Va por ahí. Claro, porque pero para ti no es una pérdida de tiempo, para la otra persona no lo es, para ti puede ser que sí. O sea, realmente es una pérdida de tiempo. Porque puedes estar aprovechando ese tiempo para hacer otras cosas. Como por ejemplo... Como ir a un estadio. Pero es que un hobby no te abarca 12 horas de tu vida. Pero es que eso no son 12. No, porque tampoco todo al exceso también. Es Claro. que ha habido casos, incluso hay ahora, he visto la semana pasada una noticia en la... bueno, escuché una noticia que hubo un niño que estuvo enganchado 32 o 48 horas en una consola. Y salieron un montón de madres quejándose de que sus hijos no hacían tareas y de que estaban casi 12 horas metidos en la consola y que cuando ellas iban a la habitación a ver a su hijo, estaban jugando. O sea, y que eran las 3 de la mañana y tenían que levantarse a las 7 de la mañana para Ya, para pero ir tengo al una colegio. pregunta. ¿Eso es culpa de la consola o culpa de la madre? Sin embargo, ahora vamos al otro tema. Sin embargo, han puesto unos doctores y unos psicólogos que se van a encargar de, de guiar a esa persona para que no sea tan viciosa en el juego. Porque la televisión va a ser tan mal, porque ahora mismo la televisión está sintiendo el temor de De los videojuegos. Ya los niños no miran televisión. Porque la televisión va a desaparecer. Pero, a ver, Por eso los o sea, que abrimos debate. Porque ahora, Hemos abierto un debate aquí en ahora esto. Los reportajes, las entrevistas y tal, son vía stream. Son con los streamers. Son con gente que no es estudiante. Si yo quiero ver un reportaje de Guayaquil, Ecuador, lo pongo en YouTube y lo miro. Claro, no buscan la No televisión. tengo que esperar a que un canal de televisión me lo ponga y tengo que esperar Yo creo un... que la televisión va a ser luego como la radio. Claro. La radio nunca se ha parecido y yo creo que ahora seguirá hasta, Sí, pero- hasta cierto tiempo, sí, lo creo, porque ahora ya puedes escuchar... Ahora tenemos el poder de decidir y decir qué vamos a ver y qué vamos a hacer. Claro. Tenemos el poder de decir, no quiero ver noticias porque antes no tenías consola, no tenías nada y tenías que mamarte y habían 2 o 3 canales y tenías que mamarte Las las mentiras que noticias puede de las 8 de la noche y eso, y estás comiendo y estás viendo ahí cosas. Sí que- Pero ahora sí que puedes elegir, le puedes decir a Alexa, le puedes decir, oye, ponme música para comer, apagas la tele y ya está. O te puedes poner en el móvil Spotify una playlist y estás comiendo. O te puedes poner las noticias O ponen y otro puedes podcast. escuchar. O te pones este O te podcast. pones este podcast que también iba a eso, o sea, lo iba a hilar. Pero, en fin, es que a mí los videojuegos en sí me parecen, a mí, o sea, y tal vez estoy hablando como un viejo y se me echa mucha gente encima, pero al final me parece una pérdida de tiempo porque estás dejando de tener ese contacto con el mundo exterior, ¿no? Pero es que si vamos a eso, imagínate que alguien te dice que quiere estudiar antropología o quiere estudiar historia. Al final es lo mismo, se va a encerrar en libros y no va a vivir el día a día por estar estudiando y estar hablando del pasado o hablando de ciencia. Pero ¿dónde estudia? En una universidad que tiene contacto con más gente. Ya, pero eso en un nivel básico. Que no estoy en contra, Ujú, no eso- estoy en pero es contra. que lo que tú dices es un nivel básico. Ahora, cuando vas a hacer un masterado, un doctorado, un título de un nivel más superior, Tienes que hacer investigaciones. Tienes que encerrarte, literalmente, en tu estudio. Ahora no es Es lo necesario mismo. estar con un grupo de personas. Además, recordemos que todo extremo es malo. O sea, Claro. Si te vas a enfrascar mucho en algo, también es malo. No solo para ti, sino para el resto. No le digas así a Andrés. Y hoy en día los streamers ganan más que un profesor o de antropología o de... No, sí. Es verdad, o sea, te está dando muchísimo dinero eso, pero es que pero viene de generación, ¿no? De Es generación. la La generación actual está Pero de más la enfocada sociedad en sí, eso. no estamos hablando de la sociedad. Y yo ahora. creo que todos nuestros hijos en el futuro van a querer dedicarse a algo de eso, porque ahora que existen las redes, Facebook, que ya está en la antigüedad, Facebook prácticamente, pues está TikTok, está Twitch, está Muchas YouTube. plataformas. Y hay muchísimas plataformas en las que estás monetizando y las que saldrán más. Pues todos los niños o sea, en la nueva generación, posiblemente nuestros hijos van a querer dedicarse a ello. Mi hijo quiere ser streamer. Pero no está mal. No está mal porque vas
a corriente de la tecnología. Porque es la actualidad, porque hace 50 años los niños eran o albañil o militar o un par de cosas más, porque incluso hace 50 años decir quiero ser ingeniero o doctor te decían no, tú para eso no sirves, yo para eso no tengo, tú no vas a poder. Es lo mismo que te dicen ahora cuando un niño quiere ser youtuber o quiere ser streamer o quiere ser jugador profesional de videojuegos. Es como las generaciones van avanzando. Son los trabajos de ahora. Está bien, no estoy en contra, no estoy en contra. Ojalá yo hubiera tenido la suerte de ser youtuber o ser tiktoker o alguna de estas historias para estar monetizando. De momento estamos aquí hablando de nuestras ideas, nuestros conocimientos y eso. Y perdiendo dinero. Sí, porque, por ahora sí. Porque esto cuesta. Sí. Y el podcasting para mí es el último eslabón ahora de la teoría del nuevo DJ. ¿Te acuerdas que en los 2000, 2005, todos querían ser DJ? Todo el mundo quería ser DJ. Se bajaba la aplicación de DJ en el teléfono, en la computadora. Todo el mundo quería comprarse un... Ajá, el virtual DJ que ponía solamente... DJ Music. Ajá. Pero porque era el momento del DJ. Todos querían ser DJ. Pero hoy en día, hoy por hoy, es el streaming, el youtuber y el podcasting. Y el podcasting al último. ¿El cuál? Que dice que papá se compró hasta los platos. Los platos, El DJ. la consola. Sí, tu padre. El mix, sí. El Pioneer, que era el bueno. Pero es que todo cambia. Lo bueno es que aquí tenemos los dos puntos de vista súper diferentes. Como es el que juega, como que es el que no ha tenido Claro. mucho. Por ejemplo, lo que te iba a decir, para Antón y para mí es diferente porque, por ejemplo, Antón juega Valorant, yo juego LOL. Y yo juego como a mí me gusta jugar, las horas que puedo, tengo mis estrategias dentro del juego, pero cuando veo videos de streamers o de youtubers que juegan, que son más profesionales, que son en realidad son jugadores profesionales, veo, y aunque parezca mentira, de cada video vas aprendiendo algo. Tú dices, esa build me gusta, ese estilo de juego, ese micro gaming, ese macro gaming, y para eso ves. Y voy a aplicar en mi juego este tipo. Y como superación personal lo haces. No, como hobby, como para jugar mejor, para sentirme mejor jugando. Incluso, bueno, no sé si vendrá Es que no lo sé, igual. Aquí, por ejemplo, yo cuando jugaba Game Boy, cuando jugaba Pokémon, hablando de lo de Nintendo y tal, aquí vendían revistas de Nintendo Acción que se llamaban Nintendo Action. kioscos, que yo era pelado, yo tenía que ir a comprar porque en la revista venía a veces tutoriales o trucos para tú poder jugar. Claro, y la mascota era Nester. Claro. Pasar a un nivel o algo así. Exactamente, porque tú necesitabas algo para... Y entonces yo creo que viene siendo casi lo mismo, porque ahora vas, pones en YouTube, ves cómo juega otra persona, pues adulto esa. Pero es que pasa en todos los ámbitos. Tú ves al futbolista, el futbolista no va a entrenar y a jugar todos los días y así se hace mejor. Tiene que ver videos del pasado, videos de los jugadores de la actualidad para irse informando. Y si un futbolista pasa viendo las mejores jugadas de un jugador en su misma posición 2 horas, no está perdiendo el tiempo. Y al momento la hará inconscientemente, repetirá alguna de otro. Ya, que lo vea 2 horas y que lo practique 4, ahí va formándose él como deportista. Igual le pasa a los jugadores de videojuegos. Creo que es esa parte de ver videojuegos, que tú no lo estés jugando, sí te ayuda a la larga. ¿Te ayuda a qué? ¿Te ayuda a qué? A mejorar, a sacar. Desarrollar Exacto, a ver el juego desde otros ojos, desde otro punto de vista. Pero para jugar. Claro, para jugar. Claro. A menos que me digas que quieras ser desarrollador de videojuegos. También. También puede ser. Ya, que esa materia igual en el futuro... Los desarrollos de videojuegos ahora están después de post-pandemia o con la pandemia, eso ha crecido bastante. Es que claro, es que con la pandemia... El tema de pandemia, lo de los streaming todo lo virtual se ha magnificado. Claro. Todo lo virtual, las compras, los enlaces, o sea, lo que se ve en la tele, lo que puedes ver. La forma de venta O sea, de los productos. Inclusive no nos vayamos muy lejos. El podcast apareció también post-pandemia. O sea, Post-pandemia. No, apareció antes de la pandemia, pero en la pandemia cogió... No, ya había. No solamente escuchas un tema chistoso, sino como ahora nuestro podcast, escuchas algo que muchas personas no lo saben.
a temas históricos de una manera jocosa, divertida y tal. Entonces, el escuchar o el ver un streaming no te va a hacer de pronto perder tanto tiempo, sino que te ayuda en cierto punto a un conocimiento que lo tienes ahí información para algún momento. que ya no la encuentras en un libro, ¿sabes? Claro, son puntos de vista. Bueno, Vale, volviendo al tema, que nos fuimos volviendo al tema, sí. por la Bueno, tangente. un debate, abrimos un debate aquí entre todos Sí. los que estamos aquí, que tenemos aquí todo el público. ¡Aplaudir! Volviendo al tema de Nintendo, ya una vez que salen ellos al mercado con el Wii y el Switch, ya crean ambientes más familiares, pero algo que tiene Nintendo es que no siempre se queda ahí en el mercado, siempre está haciendo cosas nuevas. Y hace más o menos 4 años Nintendo sale con Pokémon GO. Sí, eso fue el éxito. Tú veías a todo el mundo por la calle. O sea, fue una fiebre. Y estás hablando que Pokémon GO en su primer año dejó $1.400 millones en ganancias. Pero ¿cuál Nintendo Pokémon GO? La que te No, descargabas. No, Nintendo tenía del teléfono. el Pokémon GO, uno que tú jugabas en el teléfono, es como Sí. algo de realidad virtual. Sí, Y ibas por la calle cazando Pokémon. sí. A ver, yo me crié con Pokémon. Y fanático, yo siempre me creí Ash Ketchum de Pueblo Paleta. No, yo con la abeja maya. Se huevada, no se rían. Así te explicó. Bien, a ver. Chucha. Sí, entonces, cuando salió Pokémon GO, te lo juro que yo llegaba de mi casa a trabajar, cogía el coche con mi hermano, un primo, un amigo, ponía la canción de El Pokémon carro. GO en la radio del carro y me iba a los parques a coger gimnasios. Atrapar. Y llegaba a un parque y habían 8 pelados sentados en una banqueta y yo ponía el intro de Pokémon GO. Aquí Todo el hay todavía. Aquí también, cuando Hay. empezó el Pokémon GO, todo el mundo por las calles, así tú veías en los bares gente mayor, así con los teléfonos, cuando te cambias así. un poco. Mira que no, que Yo no- lo probé. Lanzar la bolita, ¿no? Ajá, Al- Pero tienes que meterle efecto y depende del color de la bola, qué tipo de Pokébola, si le das una comida al Pokémon antes de Uf, capturarlo. es que no sé, me parece una pérdida de tiempo eso, No. pero bueno. Es que los hobbies De no son verdad. pérdidas de tiempo. A mí, por ejemplo, me encanta. Entonces, yo no lo veo como hobby. Mira, yo hace más o menos, hasta hace 2 años no vivía aquí, yo vivía en Estados Unidos. Y un día me acuerdo que fui con la familia a Central Park y jugaba Pokémon GO. Yo iba con mi hermano, que es mucho menor a mí, íbamos ahí cogiendo Pokémon. Y en el Pokémon GO salía alertas de Pokémones raros. Y me acuerdo que era, no me acuerdo si era un Chansey o un Moltres, un Articuno. Te sale la alarma y yo que me decía, ¿dónde está? Está por allá a 3 cuadras. Y cuando empezamos a caminar, loco, toda la calle empezó a correr para allá con el celular así en la cara. Y decían, no te creo. Éramos como 300 personas corriendo en la calle atrás de ese Pokémon. Sí. Que si tú no lo ves correr, tú dices, ah, pues gente normal caminando en Manhattan. Es que lo que pasa es que es como el juego real, ¿no? Porque creo que si tú lo atrapabas ya no estaba... No, podemos atraparlo todos. El problema es que estaba ahí y te podía pasar 3 meses hasta que vuelvas a ver un Pokémon así. Entonces, y tampoco es que si lo encuentras ya es tuyo, ¿no. Es muy buena idea hacer eso No, de un la- juego interactivo por la ciudad, ¿no? Nintendo la rompió. Os digo que en un año haces 1.4 billones de dólares. Son 1.400 millones. Nintendo, no sé, lo... Eso es... No volvieron a sacar algo parecido. No, de momento no. No han sacado. Algo parecido no, pero te iba a decir, ahora en época de pandemia sacaron un juego que se llamaba Animal Crossing, Ah, que fue el juego, la aplicación más jugada durante pandemia. Animal. Crossing, que era tú cogías un animal y tenías que cruzar un camino y venían carros, venían ríos, trenes y tenías que irlos esquivando y a medida que avanzabas, pues ganabas puntos. Aquí vamos a dar un fragmento del juego para que veas. Y fue de Nintendo. Y fue, te digo, el juego más jugado durante pandemia. Yo me acuerdo, o sea, mira, qué bueno es tener diferentes generaciones aquí, ¿no? Porque al final nos llevamos tú y yo 8 años. 10 años. 10 años de diferencia. Tú tienes 29. No, 30. No, tienes 29, tienes 30. 30. Yo tengo 39. Nadie. 9 años de diferencia. Me acuerdo que en el ordenador, en la computadora esa antigua, tenía yo un juego que era La Ranita, que tenías que cruzar, no sé si alguien se acuerda, que le deje captura de pantalla por aquí, en donde esté. La Ranita, tenías que cruzar como unos troncos que pasaban por el río, ¿no? Cruzabas este tronco, cruzabas este tronco, cruzabas este tronco, y cada tronco pues tenía como... Un tronco era más largo, el otro tronco era más pequeño y el otro tronco. Entonces un tronco iba para la izquierda, el otro iba para la derecha, el otro iba para la izquierda y tenías que cruzar. Así Y era otro Animal también Crossing. había... Lo mismo. A ver... Sí, esa era. Primero tenías que cruzar la calle, sí.
Primero tenías que cruzar la calle. Era de computadora. Qué viejo que soy. Qué Era de viejo que soy. computadora. Sí, era de computadora. O sea, tenías que cruzar primero la calle Se llama y luego tenías que cruzar la... Ahí tenés la imagen en... Ya, algo así más o menos fue lo que sacó Animal Crossing en Nintendo. Sí. Que durante la pandemia, digo, fue el más... así, Sí, y un- unos carritos, unos cochecitos de eso pasaban más rápido. O sea, qué bestial, ¿no? Lo que te da el... Mira, yo jugaba esa nota, loco. Tú sabes que en Estados Unidos existe una medalla militar al mérito que se llama medalla Nintendo. ¿Así? Sí, que es para soldados. Que se la da cuando conduces aviones con equipos muy parecidos a los videojuegos. Y yo conocí, cuando yo estuve allá trabajando a los primeros años en Estados Unidos, tenía un compañero que era filipino. Y el filipino muy distendido en el trabajo, no le importaba si llegaba tarde, que hacía bien el trabajo. Y yo le decía que por qué no se interesaba mucho. Él decía, yo vivo de lo que me mantenga mi hijo, dice. Sí. Y el hijo era teniente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y él me contaba, no, que mi hijo ya ha estado en guerras, ha estado en bombardeos, es nacido aquí en Estados Unidos. Y le digo, y se ha ido mucho tiempo. Y dice, no, nunca se ha ido. Siempre ha estado en Miami, en bases de la Fuerza Aérea. Y controla aviones desde un joystick, desde una computadora. Y es como que estuviera jugando. Y eso es cómo se controlan mucho de las naves de espionaje, de bombardeo, muchos drones. Claro, la Fuerza Aérea. los drones ahora de ala fija, Ujú, o sea, que son unos mini aviones no tripulados, ujú. esos pueden viajar de país a país. Y los controlas desde una Y los cabina. controlas desde aquí. Podemos estarlos controlando y podemos estar espiando o bombardeando. Exacto. Entonces, la Armada estadounidense tiene una medalla Nintendo. Creo que en Afganistán, con lo de Saddam Hussein, algo así, con lo de Bin Laden o Saddam Hussein, hicieron Un bombardeo por drones. por drones, hicieron un bombardeo y espionaje por drones. Sí. Localizaron para ver cuánta gente vivía en la casa de Osama Sí. y todo eso. Pero a la fija, no los que conocemos que tienen 4 hélices y que No, suben claro. y que los mueves. No, los de a la fija que parecen aviones. Exacto. Que parece que son aviones hechos de cartón. Eso, pero son pequeñitos, pueden medir 3 metros. Claro. ¿Te acuerdas algo más de Nintendo? Yo vi una película hace no mucho que se llamaba... Bueno, he visto dos. La de Pac-Man esa. Una de un Pac-Man gigante, sí. Pixel se llama. Pixel, Que pero, salía sí, pero eso no es Donkey Nintendo. Kong. Donkey Kong es de Nintendo, Pac-Man es de Nintendo. Ah, no, es que no me vi. Bueno, es que a Es ver, que al ser de videojuegos no me vi yo esa es esa nota. que Pac-Man sale de Namco. Y al pasar los años, Pac-Man se jugaba. Nintendo se salía con Pac-Man y salía con Sega. Y al final terminan siendo la misma. Ellos hacen la Triforce, que es la triple fuerza, que es esto. Sí. Que es Sega, Namco y Nintendo. Que después lo ilustran en el juego de la leyenda ¿Cómo de has dicho? Zelda. ¿Cómo has dicho que se llama eso? La Triforce, la Triforce. No, la Triforce. Triforce. Sí. Wow. La triple fuerza. Wow. Entonces Namco pasa a ser parte de Nintendo. ¿Te gustaba Pac-Man? Sí, jugaba Pac-Man. ¿Tú sabes Pero qué? no Había- me había- emocionaba. No sé, me gustaba. No sé, Coco. Sí. Come Coco, aquí se llama Come Coco. El Come Coco. El Come Pero es verdad, tú ves ahí Come Hacer un Coco. capítulo sobre los doblajes en Sí. latino, por favor. ¿A ti te gusta normal o doblada? A mí me encanta normal. Y si a mí me encanta normal, a ti te gusta doblada. No, yo la veo en lenguaje original. No me gusta cuando la dobla. Tú sabes que había una teoría de que Pac-Man significaba como Pac. Tenía un significado, lo vamos a buscar, lo vamos a poner aquí. Pero Pac-Man significaba como la actualidad del ser humano. O sea, no era simplemente un juego. Era como que el Pac-Man reflejaba al hombre de hoy en día que va comiendo, que su única Y función escapaba de los fantasmas. y escapa de sus problemas y que de repente tienes un momento en el juego cuando logras un gran cometido, puedes tú acabar con tus problemas, pero es por un rango de tiempo, pero siempre tienes que correr de los fantasmas. Lo subiendo de- Y cuando ves que puedes salir de ese mapa, puedes irte a otro mapa, literalmente vuelves al mismo. Y todos los caminos te llevan siempre al mismo mapa. Era como un juego con moraleja, que Interesante. se refiere mucho a la actualidad del ser humano. Interesante. Pac-Man. Nunca dejas de comer y si dejas de comer te mueres. Bueno, despedimos el capítulo con una frase
de Shigeru Miyamoto, que era el que te digo, el ilustrador estrella, el creador de Mario Bros. Que cuando le hicieron una pregunta, él dijo que los videojuegos son malos. Eso mismo decían del rock and roll. Qué bueno. Sí, esa fue una frase que quedó para la historia en Nintendo, que salía mucho en las revistas, porque siempre se satanizó al rock and roll. Siempre se dijo, no, que incita a la violencia, al sexo, al alcohol, a las drogas. Y hoy en día vemos que no hay nada mejor que eso. O sea, que el sexo, el alcohol y las drogas. O que el rock and roll. Que el rock and roll. Entonces, lo mismo pasa con los videojuegos. Hubo mucho esta teoría de que los videojuegos te hacen violento, que los videojuegos te quitan tiempo, pero ya se ha demostrado que no. El que es violento es porque no tiene un control desde su casa. El que pierde mucho tiempo en un videojuego es porque no tiene prioridades que te las ponen desde tu mismo hogar. Sí. Y eso. Si han llegado hasta aquí, pues los 3-4 oyentes que nos siguieron hasta este punto, esperamos que compartan sus comentarios en las páginas que vamos a salir 3-4 aquí. y 2 de ellos somos nosotros, que Claro. no vamos a volver a escuchar. El próximo lunes vendremos con el próximo capítulo, que es sorpresa, es muy interesante, más que todo para la comunidad femenina. Tienen que ver el próximo, Verlo y escucharlo. verlo y escucharlos. Nos pueden seguir en nuestras redes, aquí abajo, nuestros Instagram, Facebook, YouTube. Aquí abajo. Es que no me veo en la tele, que está ahí la ranita todavía. No sé dónde señalar. Aquí van a salir nuestras redes. Más prácticas. ¿Algo más para despedirnos? Sí, bueno, esperamos que les haya gustado y al final aquí intentamos hablar abiertamente de lo que pensamos, ¿no? Sin tratar de ofender a nadie y sin intentar tampoco tener, ¿cómo se llama ahora? Haters. Trolls. Trolls. Que no coincidan con nuestras opiniones. De todas maneras, que vengan. De todas maneras, bueno, hablamos de temas de debates y que la gente puede dejar sus comentarios y que vamos a seguir adelante haciendo. Lo que necesitamos cosas. ahora son debates. No necesitamos gente que se oculte, que se lastime por comentarios, que diga yo no veo eso, yo no. Necesitamos gente que la gente debata. Que no sean ofendiditos. Y que se vayan debates. Claro. Y que hablemos abiertamente de todo lo que se pueda. Vale. Así que, bueno. Gracias totales. Gracias a todos. Un beso y esto fue así. Esto fue así.